Vamos a seguir mejorando nuestro juego Matamarcianos. De momento tenemos poco más que una nave que se mueve de lado a lado y unos enemigos que se mueven de forma conjunta en bloque también de lado a lado. Vamos a empezar a añadir disparos. En esta ocasión van a ser disparos de nuestra nave hacia los enemigos. Y más adelante añadiremos los disparos de los enemigos hacia nosotros, porque su lógica básica es la misma, pero está la dificultad de desde dónde van a aparecer esos disparos. Y por eso los aplazamos un poco. Y para eso vuelvo a mi proyecto en Visual Studio, donde ya teníamos creado el enemigo, y el disparo hasta cierto punto se va a parecer a ese enemigo. Podemos copiar este esqueleto y hacer ciertos cambios, porque también tendré que crearlo y también tendré que moverlo. Voy a la clase disparo, pego y el primer cambio por supuesto va a ser el nombre del constructor, no se va a llamar enemigo sino disparo, y la imagen va a ser una llamada disparo. Tendremos como siempre, por cierto, tenemos que heredar de la clase sprite, ahora sí, tenemos como siempre que indicar un ancho y un alto para que las colisiones sean correctas. En este caso el ancho era 6 y el alto era 15. Pero podemos no indicar una X y una Y, sino pasarlas como parámetro cuando creemos ese disparo, para que aparezca en la misma posición que la nave, con lo cual podemos quitar esta X y esta Y de aquí. Y por lo mismo el disparo se va a mover, en principio, el nuestro hacia arriba, con lo cual no tendrá velocidad X, o no la ponemos o la dejamos a 0, pero sí tendrá velocidad vertical, velocidad en Y, que va a ser en principio negativa, porque se moverá hacia arriba. Y el mover se limitaría a, podemos despreocupar una velocidad en X y sumaremos la velocidad en Y, ya sabes, realmente restando, realmente hacia arriba. Este esqueleto se parece al del enemigo, e insisto, nos puede interesar crear una función adicional que sea el actívate en esta cierta posición. Y para eso podríamos, por ejemplo, pues decir, voy a crear un public void activar, al que le voy a indicar en qué X y en qué Y quiero que aparezca ese disparo. Y que sería básicamente esas coordenadas pasárselas, es decir, pues la X del disparo va a ser esa X que me indican, la Y del disparo va a ser esa Y que me indican, quiero que a partir de ese momento pase a estar activo, que se dibuje, que se comprueben colisiones y todo eso, y podemos asegurarnos de que hasta ese momento, aunque llamáramos al constructor, realmente no va a estar activo. Y otro detalle que podemos refinar ya es el hacer que de alguna forma los disparos, cuando desaparezcan por la parte superior de la pantalla, realmente desaparezcan a nivel lógico del juego. Y podría ser simplemente decir, pues si ya ha llegado a ocurrir que esa Y sea negativa, que sea menor o igual que 0, en ese caso podemos desactivar el disparo. Decir que activo va a pasar a ser false. Con lo cual ni se dibujaría ni se comprobaría colisiones, y de hecho lo que haremos es en la clase lista de disparos ir purgando, ir eliminando los disparos que no están activos. Porque vamos a añadir un pequeño detalle mejorado, que es que en vez de que se pueda disparar sin fin, que tengamos solo, por ejemplo, 3 disparos, y de hecho incluso que ni siquiera se puede disparar demasiado rápido. Pues vamos a la clase lista de disparos, que ahora mismo está vacía también. Y lo mismo, podríamos traer cosas del bloque de enemigos, porque lógica se va a aparecer inicialmente. Pero va a haber aún así bastantes cambios. Voy a bloque de enemigos. Puedo traer todo el contenido. Y vamos a empezar por cambiar el nombre del constructor. Nos dice que no nos permite list de enemigo porque nos falta un using. Pulsamos alt intro para que lo añada. Pero ahora ya sí, no vamos a usar enemigos, sino disparos, con lo cual aquí tecleo la palabra disparo y me aparecerán errores por todos lados, con lo cual voy cogiendo la palabra disparo, la voy llevando aquí, la voy llevando aquí. A cada parte en la que se menciona un enemigo, ahora voy a hacer que sea un disparo. Y luego revisaremos la lógica porque de momento estoy haciendo cambios que quizás luego no necesite. Por lo mismo, no se van a llamar enemigos, sino disparos. Pulso control RR para renombrar y los llamo disparos. No habrá una velocidad en bloque, no habrá que crearlos con un doble for, pero sí que tendré que dibujar todos ellos, tendré que mover todos ellos, me despreocupo de la velocidad en bloque
y sí comprobaré colisiones, pero de forma un poco distinta. Ahora lo veremos. De momento yo tengo un esqueleto también para lista de disparos. Voy por un momento a pensar en qué haría en main, en el cuerpo del programa, y luego vamos refinando esta lista de disparos. Me voy a mi mata marcianos. Estoy delegando en la clase partida, así que abrimos partida. Y ahora aquí tendremos, además del bloque de enemigos, una lista de disparos que voy a llamar disparos. Y repetimos los mismos pasos de siempre. A la hora de inicializar lo crearé también, diré mis disparos. Van a ser un objeto de tipo lista de disparos. A la hora de dibujar decido cuándo quiero que aparezca. Por ejemplo, en este caso, por lo menos para las primeras pruebas, podría ser lo último que yo dibujara para que si se solapa con mi nave o se solapa con el enemigo, pase por encima. Pues diré mis disparos, los quiero dibujar. A la hora de animar elementos también tendré que mover esos disparos, que animarlos como quieras que se llame ese método. Deberíamos también comprobar el estado del juego. Si ya he agotado los enemigos, a base de disparar contra ellos, la partida debería terminar, pero vamos a esquivarlo por ahora. A la hora de comprobar las teclas sí que puedo añadir un detalle nuevo que sea el cuando se pulse la tecla de disparo, por ejemplo el espacio, hacer que aparezca un disparo. Realmente, siendo estrictos, debería ser algo así como intentar hacer que aparezca, porque si ya hay muchos disparos en pantalla no deberíamos permitirlo para que haya una cierta dificultad. Con lo cual sería un esqueleto parecido a este. Diríamos quiero comprobar si se ha pulsado, por ejemplo, insisto, la tecla de espacio. Y en ese caso lo que podríamos hacer es en mi lista de disparos crear un método que se llama, por ejemplo, pues intentar añadir. Y vamos a intentar añadir en las coordenadas de nuestra nave. En su X, en su Y. Para que aparezca un poco por encima podría ser, por ejemplo, en la Y menos 15, y para que aparezca un poco más centrado, pues en la X quizás más 20. Y como siempre, luego refinaremos esos detalles. Pues vamos a lista de disparos y vamos a empezar por añadir ese método. Yo quiero un public void intentar añadir, al que le voy a indicar una X y una Y, y quiero que aparezca un nuevo disparo y que se añada a la lista. Pues diríamos, vas a recibir una X, vas a recibir una Y, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un disparo. Ese disparo vamos a llevarlo a esas coordenadas. Habíamos creado un método de activar que era activar en cierta X y en cierta Y. Y en principio añadiremos ese disparo a la lista. Iríamos en mis disparos. Quiero añadir ese nuevo disparo. El problema es que eso puede añadir muchísimos disparos. Entonces ahora limitaremos la cantidad de disparos y el tiempo entre disparos. De momento, a falta de perfilar esos detalles y de dar sentido al colisiona con que sí que sea razonable, que de hecho realmente ni siquiera será un colisiona con, lo haremos dentro del propio movimiento, es decir, voy a comprobar si colisiono con el bloque de enemigos, pero dicho, de momento vamos a probar si funciona por ahora y si aparecen muchos disparos. Esta es la apariencia del juego, y si yo pulso la tecla espacio, aparecen muchos disparos que van subiendo y bajando. Si yo pudiera disparar con tanta frecuencia, el juego no tendría ninguna dificultad, entonces vamos a empezar a mejorar esos detalles. Por una parte nos podemos crear, por ejemplo, una variable para guardar una máxima cantidad de disparos, y en el constructor lo inicializamos para que sea, por ejemplo, 3. De modo que no haya más de 3 disparos a la vez en pantalla o más de la cantidad que decidamos aquí. Y entonces, al intentar añadir, lo primero que haríamos es comprobar si realmente hay esa cantidad de disparos o no. Es decir, si en mi lista de disparos su cantidad de elementos es mayor o igual que esa cantidad de disparos máxima que yo he previsto, en ese caso salgo y no hago nada más. Con lo cual ahora solo aparecerán 3 disparos como mucho. El problema es que aparecerán tan juntos que parecerán un único disparo un poco más grande. Vamos a verlo. Disparo y parece un único disparo grande, pero ni siquiera me permite seguir disparando porque esos disparos todavía están como parte de la lista. Están marcados como un activo, pero no los he eliminado de la vista. Con lo cual pudiera mover
y en una segunda pasada comprobar los que están inactivos y eliminarlos. El eliminar cosas de una lista no lo debería hacer con un for each. Es mucho más razonable que sea con un for. Diré, pues quiero ir desde 1 hasta esa cantidad de disparos. Y lo que haré es que si ese disparo que está en esa cierta posición no está activo, si de los disparos el que está en la posición I, y para eso tenemos un get activo, podemos comprobar si es falso o directamente poner si no ocurre que ese disparo esté activo. Y en ese caso lo que vamos a hacer es eliminarlo de la lista. Nos falta aquí, por cierto, los paréntesis, ahora sí. Pues si ese disparo no está activo, decimos de mi lista de disparos, quiero eliminar el que está en una cierta posición, que es la posición que estoy mirando, la 0, la 1, la 2, lo que sea. Eso el riesgo que tiene es que además entonces, si elimino por ejemplo la posición 2, el dato que pudiera haber en la siguiente posición bajaría, con lo cual cuando hago estas cosas lo razonable es bajar el contador para volver a comprobar esa posición porque los siguientes se habrán movido hacia abajo. Pero con esta lógica yo puedo eliminar los disparos cuando dejan de estar activos. Vamos a comprobarlo. Ahora ya debería volver a disparar. Lanzo mis primeros disparos, los 3 juntos, y cuando desaparecen por arriba ya sí que puedo seguir disparando. Pero insisto, están demasiado juntos. Vamos a dejar un cierto lapso de tiempo en el que no se puede disparar. Y para eso podemos crearnos una variable de tipo datetime, fecha y hora, que llamemos por ejemplo pues el instante del último disparo o algo así. Incluso otra más, sea un float, sea un int, vamos a poner por ejemplo un float, que sea el tiempo entre disparos. Para afinar un poco, vamos a llamarlo milisegundos entre disparos, para que sea más evidente en qué estamos midiendo ese tiempo. Y como siempre le damos los valores iniciales. Milisegundos entre disparos podría ser, por ejemplo, pues 200 milisegundos. Y ese instante del último disparo nos regaña, nos dice que no sabe lo que es. Si pulsamos alt intro añadirá using system. Aquí lo tenemos. Vale, pues que empiece siendo inicialmente el instante actual. De modo que a la hora de intentar ir el disparo damos un paso más, que es decir, si el momento en el que estamos exactamente ahora menos ese instante del último disparo todavía es menor que esos milisegundos que hemos pensado, en ese caso también tenemos que salir. Esto nos faltará un pequeño detalle, pero la idea lógica es esta. Resto cuánto tiempo ha pasado el último disparo y si todavía no han pasado esos 200 milisegundos, en ese caso deberé salir. Realmente para que esto funcione, esto es un intervalo de tiempo, un time span, con lo cual tenemos que mirar sus milisegundos. Decimos, pues de esta diferencia me interesa sus milisegundos. De modo que la idea es esta. Si todavía no han pasado suficientes milisegundos, salgo y no permito disparar. Para que eso sea correcto, deberíamos además, cuando lleguemos un disparo, anotar en qué instante ha sido. Decir el instante del último disparo ha sido ahora. Datetime.now. Es decir, cada vez que disparamos actualizamos ese instante del último disparo para cuando volvamos a intentar disparar comprobar si realmente ya ha pasado suficiente tiempo. Igual que comprobamos que no haya más de 3 disparos a la vez. Vamos a lanzarlo. Esta es la apariencia, disparo, ahora salen de uno en uno y por mucho que pulse, si ya hay 3 disparos en pantalla no aparece ninguno más. Una lógica de juego mucho más razonable. Pues nos queda solo un par de detalles, que es que si colisionamos con el bloque de enemigos desaparezca tanto el disparo como el enemigo. Por una parte, eliminamos este colisiona con y lo que hacemos es que como parte del mover vamos a comprobar si chocamos con el bloque de enemigos, con lo cual diremos quiero moverme comprobando un cierto bloque de enemigos que puedo llamar BE por abreviar mucho. Es decir, si el bloque de enemigos BE colisiona con ese disparo que hemos llamado E, es un nombre un poco feo aquí, pero bueno. Quiero desactivar ese disparo, pero insisto, vamos a cambiar el nombre, en vez de vamos a llamarlo D de disparo. De modo que para cada uno de los disparos
lo muevo y si choca con el bloque de enemigos, lo desactivo. Pero para que esto quede bien, debería más en el bloque de enemigos hacer que el enemigo también desapareciera. Voy a bloque de enemigos y tenemos aquí el colisiona con, en el que me bastaría con poner llaves porque voy a hacer un par de cosas. Y la primera cosa sería desactivar ese enemigo con el que he chocado. Es decir, el es enemigo E, quiero que su flag activo pase a ser, perdón, true, no, false. Quiero que pase a no estar activo. Vamos a comprobarlo. Algo no le gusta. Vamos a comprobar qué hemos dejado por ahí. ¿Cierto? A la hora de mover tenemos que decirle qué bloque de enemigos queremos comprobar colisiones. Pues vamos a llamarlo... Sí, se llama enemigos. Pues al mover quiero comprobar colisiones con ese bloque de enemigos. Intentamos relanzar. Si ahora intento disparar, ahí lo tenemos. Cuando un disparo impacta con un enemigo, desaparecen tanto el enemigo como el disparo. Nos queda un último detalle para que esto fuera más vistoso, que es que si elimino todos los enemigos de un extremo, el bloque de enemigos avanzará más. Ahora mismo es algo que no hace. Si yo elimino estos últimos enemigos de este lado de aquí, aún así no se avanza hasta el margen izquierdo. Si quiero mejorar ese detalle, como ocurre por ejemplo en el juego Space Invaders, lo que podría hacer es que a la hora de mover el bloque de enemigos, vamos a bloque de enemigos, recorríamos todos ellos para ver si alguno superaba ciertos límites de la pantalla. Pues nos bastaría con comprobar si alguno está activo y supera esos límites, de modo que si lo supera algún enemigo que no está visible, no lo tengamos en cuenta. Entonces diría, si resulta que ese enemigo está activo y además su coordenada es mayor que 1100, y esta misma idea la llevaríamos para el otro margen. Me vuelve a faltar los paréntesis del activo. Ahora sí. Para el margen izquierdo, lo mismo, si está activo y supera la coordenada 100, en ese caso cambian, de modo que solo cuando el último visible llegue al margen de la pantalla, todos rebotarán. Vamos a comprobarlo. Nos acercamos a un extremo y empezamos a disparar. Y ahora ya sí, los enemigos tienen un recorrido mucho más largo que antes, una apariencia mucho más real. Solo nos queda un detalle de cara a disparos, que es que se vea una explosión, pero eso lo haremos más adelante. Igual que nos falta que los enemigos nos disparen a nosotros, cosa que también haremos más adelante.